Como decía anteriormente, este es el segundo capítulo de la separata, el primer capítulo de contenido después de un capítulo de introducción. Y lo que hace este capítulo es una visión general, diría yo, sobre como la dimensión más macro del sector bancario. Este es un capítulo que no tiene una consideración tan referida a Chile, sino que más bien trata de abordar de manera más conceptual y en base a la evidencia internacional la importancia de los bancos y el sector financiero para la economía. En tres dimensiones, diría yo. Primero, en términos de los beneficios que el sector financiero y el sector bancario en particular tiene para el desarrollo y el bienestar de las personas de la economía. En segundo lugar, las consideraciones de potenciales riesgos asociados al sector bancario y cómo, en el fondo, la política pública tiene que hacerse cargo de abordar esos riesgos y mitigar esos riesgos. Y en último caso, el último punto, que es de alguna forma un corolario de los dos anteriores, por qué los bancos son importantes para la banca central. Logro pasar esto. Bueno, perdón. Una cosa importante de este capítulo y de toda la separata es que va a ser una separata que se va a enfocar en bancos más que en el sector financiero como un todo. Va a haber referencia a todo el sector financiero, pero el énfasis va a estar en la banca por tres razones. Primero, por la importancia relativa de la banca en el sector financiero en Chile. Segundo, por la competencia directa que el Banco Central tiene respecto a la banca y la manera natural en que el Banco Central interactúa con los bancos. Y en tercer lugar, simplemente por consideraciones de espacio. O sea, la separata ya es un documento bastante largo y por tanto se decidió tratar de acotarla en el fondo al sector bancario, pero muchas de las cosas que vamos a discutir acá obviamente van a tener implicancias también, se van a aplicar al sector financiero en general. No sé, creo que no logro. ¿Cuáles son los mensajes principales de este capítulo? Un primer mensaje es, bueno, que algo que ya mencionó el presidente, un sector financiero desarrollado, inclusivo y competitivo va a ser una fuente de bienestar para la economía. Tiene el potencial de ser una fuente de bienestar para la economía. Tanto en términos de generar crecimiento a largo plazo y permitir acceder a mayores niveles de ingresos, como por permitir a hogares y firmas suavizar shocks temporales. Una segunda característica, un segundo mensaje de este capítulo es que el sector financiero también tiene una contraparte o un lado quizás no tan positivo, que es que tiene el potencial de ser una fuente de riesgo y de una fuente de inestabilidad con consecuencias macroeconómicas importantes. Y por lo anterior, bueno, y por la combinación de ambas cosas, la banca va a ser clave para la banca central, lo cual resulta un poco quizás evidente, tanto para las metas como para la operación del Banco Central y sus objetivos, la banca va a ser un actor fundamental. No sé dónde tengo que apuntar con esto, ¿hacia allá? ¿Dónde apunto con esto? Allá, ok, vale, gracias. Ya. Entonces, primer punto, el sector bancario como una fuente de crecimiento a largo plazo. Bueno, si uno va hacia el mundo más simple posible, uno puede decir, bueno, ¿cómo pienso en el crecimiento a largo plazo de la economía? Lo puedo pensar como la acumulación de factores, acumulación de capital físico y humano, y la manera en que esos factores se utilizan de manera más o menos eficiente. Entonces, si uno cree que el sector financiero importa para el crecimiento o para el producto a largo plazo, tiene que ser cierto que afecta a algunos de esos dos márgenes, o sea, que ayuda a la acumulación o bien que permite que los factores se asignen de manera más eficiente. ¿Qué hace el sector financiero así conceptualmente? Lo que hace es conectar de alguna manera a ahorrantes, personas individuales que quieren, en el fondo, tienen recursos que quieren invertir, que quieren destinar a postergar que usar para obtener más consumo futuro, los conectan con demandantes de esos fondos, gente o empresas que están buscando recursos. Y de alguna forma conceptual, el sector financiero lo que hace es conectar esas dos partes, conectar a los oferentes de fondos, ¿cierto?, con los demandantes de fondos que tienen proyectos de inversión. Y en un mundo así idealizado, mercados financieros perfectos, tendríamos que eso funcionaría de manera muy limpia y todos los proyectos rentables serían financiados, ¿cierto? Y la rentabilidad marginal de los proyectos se igualaría y por tanto estaríamos llegando como a la asignación eficiente. En la práctica eso no va a pasar porque hay distintas restricciones financieras asociadas a fricciones, ¿cierto? Va a haber fricciones de información, va a haber problemas de monitoreo, va a haber problemas de gobierno corporativo, va a haber distintas razones por las cuales no va a ser tan automático este proceso de traspaso de fondos de los ahorrantes a los deudores o a personas que tienen proyectos de inversión. Y eso se va a reflejar al final del día en algo que vamos a llamar restricciones financieras, ¿cierto?, que la literatura llamaba restricciones financieras. En ese sentido, el mercado, y eso va a limitar de alguna forma la capacidad de alcanzar esta asignación eficiente.
va a ser cierto que en el óptimo ya no estemos probablemente en un mundo donde todo el mundo pueda invertir en sus proyectos rentables independientes de sus activos. Lo que vamos a tener es un mundo cierto donde ya no va a haber separación de las decisiones de inversión de consumo e inversión, sino lo que vamos a tener es que gente con pocos activos, buenos proyectos de inversión, de inversionistas con pocos activos, no van a poder ser financiados completamente. Entonces, el mecanismo por el cual la literatura ha identificado que el mercado financiero y el sector bancario en particular puede ayudar a aliviar estas fricciones a través justamente del rol de la intermediación. O sea, la intermediación como un agente que a través de distintas formas, como provisión de información, monitoreo, puede ayudar a aliviar estas restricciones financieras y de esa forma estimular tanto la inversión como la asignación del capital. Hay una vastísima literatura empírica que trata de establecer esta relación, o sea, que de alguna forma mayor desarrollo financiero, mayor desarrollo bancario, se asocia a mayores niveles de ingreso, a mayores niveles de crecimiento, de nuevo, ya sea por acumulación de capital o por eficiencia. Y yo diría que esa literatura en general encuentra que hay una relación fuerte. O sea, una relación fuerte, hay toda una discusión respecto a causalidad en esa literatura, ¿cierto? Porque obviamente el sector financiero no existe en abstracto, es una función de las condiciones de la economía y es muy probable que mayor desarrollo de la economía lleve también a mayor desarrollo del sector financiero. Hay toda una literatura que trata de abordar eso de distintas maneras, con variables instrumentales, y yo creo que hay una coincidencia de que esta relación existe. O sea, que sectores financieros más desarrollados, países con sectores financieros más desarrollados, son países que logran tener niveles de crecimiento más grandes o niveles de ingreso más altos. Hay otra literatura relacionada, pero más reciente, que de alguna forma se enfoca en este tema de las restricciones financieras, de alguna forma específicamente en cómo funcionan estas restricciones financieras y cómo se relacionan a nivel micro, a nivel de firmas, con cómo se asigna el capital en la economía. Y hay una serie de modelos macro con agentes heterogéneos de las últimas 2 décadas, en el fondo, que abordan este tema. Y ellos piensan básicamente, y el argumento que dan estos modelos, bueno, básicamente la manera de pensar en cómo el mercado financiero opera es a través de la fortaleza o la existencia de restricciones de colateral. O sea, cuán importante es tener activos para poder invertir. Un sector financiero más desarrollado es un mundo donde, para un nivel de activos dado, yo puedo levantar más deuda y por tanto puedo financiar más capital. Un mercado financiero poco desarrollado, en el límite sin desarrollo, va a ser un mundo donde yo solo puedo invertir con mis propios activos. Entonces, toda esta literatura ha tratado de abordar ese tema y también haciéndose cargo del hecho de que, dado que eso es cierto, probablemente las mismas firmas van a saber esto y por tanto van a tratar de acumular activos por su cuenta para resolver fricciones financieras. Y acá tenemos una aplicación para Chile, un paper que tenemos con Álvaro Aguirre y Luciano Villacorta del DIE, del Departamento de Investigación Económica, donde básicamente tenemos un paper que lo que hacemos es, en la línea con estos modelos que acabo de mencionar, tenemos una nueva metodología empírica para estimar funciones de producción, que es robusta a fricciones financieras, cosa que otros papers no han tenido. También estimamos funciones de política, o sea, cómo las firmas deciden cuánto activo acumular, cómo deciden cuánto invertir, y usamos los insumos de esas estimaciones para estimar un modelo en la línea de lo que acabo de mencionar, usando los microdatos del sector manufactura para Chile. Y simulamos básicamente de qué manera aumentos en la capacidad de endeudamiento de las firmas tienen efectos sobre capital y productividad en la economía. Y eso es el ejercicio que está acá. Entonces, este es un ejercicio en el que hacemos básicamente, acá lambda es un parámetro que mide básicamente cuánto capital pueden levantar las firmas respecto a su nivel de activos. A mayor nivel de lambda, más capital puedo levantar por el nivel de activos dado, o sea, puedo endeudarme más con un colateral dado. Y lo que vemos en el fondo es que movimientos y el valor, todo esto está calibrado para Chile, por tanto el valor ahí, el valor donde se cruzan las líneas es el valor como de calibración, el valor inicial, y lo que hacemos es simular qué pasaría si respecto a su valor inicial la capacidad de endeudamiento de las firmas en Chile del sector manufactura cambia, y lo que vemos es que aumentos en esa capacidad de endeudamiento tienen efectos bastante acotados en la productividad de factores, que es la línea verde. O sea, la eficiencia no parece ser un mecanismo tan importante, por lo menos en esta calibración, en esta versión del modelo, pero sí tenemos efectos bien importantes en capital. O sea, un aumento en la capacidad de endeudamiento de las empresas en Chile tendría un efecto acotado en productividad, por tanto no es tanto el problema de que el capital esté mal asignado entre firmas, sino que más bien que todas las firmas están restringidas y por tanto un aumento en su capacidad de endeudamiento aumentaría el capital y tendría efectos significativos en producto. Y este canal de autofinanciamiento se ve en esa línea morada. Eso dice, mira, por ejemplo, si nos fuéramos al lado izquierdo y tuviéramos muy poca capacidad de endeudamiento, veríamos que las firmas lo que harían es que empezarían a ahorrar muchos activos para poder así endeudarse, financiarse por su cuenta.
Entonces, esta calibración entrega una sensibilidad de cómo mayor desarrollo financiero, pensado como una mayor capacidad de endeudamiento de las firmas, dado su colateral, se traduce en efectos reales sobre producto y capital en la economía. Aparte de esta dimensión más como de largo plazo, el sector financiero también tiene una dimensión benéfica más de corto plazo que está asociado a su rol de amortiguación, ¿cierto? La capacidad de firmas y hogares de enfrentar shocks. En un mundo donde no hay aseguramiento de ningún tipo, bueno, si yo tengo una firma que es muy rentable pero no tiene liquidez en algún minuto y sufre un shock, se acabó la firma, el proyecto rentable se perdió. El sector financiero, el sector bancario va a ser capaz de entregar crédito, y eso es algo que vimos claramente ahora durante la crisis reciente, para que esos proyectos no se liquiden, las firmas rentables, solventes pero no líquidas, puedan seguir existiendo. Y obviamente eso también favorece a los hogares, favorece a los hogares tanto, de nuevo, frente a shocks específicos, como en la dimensión de suavización intertemporal, ¿cierto? O sea, a lo largo del ciclo de vida, los hogares se benefician del hecho de poder acceder a un sector bancario. Pueden endeudarse para financiar su casa con crédito hipotecario y no tienen que ahorrar la plata de tener efectivo para poder pagar y pueden comprarse una casa a los 30 y no a los 55 cuando ya tuvieron que ahorrar toda su vida. O sea, obviamente el sector bancario va a tener entonces todos estos beneficios que van a terminar teniendo efectos relevantes sobre bienestar, que es algo que Alejandro va a discutir para el caso de Chile un rato más. Obviamente el sector financiero no existe en abstracto, el sector bancario no existe como en un vacío, sino que existe en una economía. Y por tanto va a haber condiciones necesarias para que estas cosas pasen y también va a haber desafíos que este sector enfrenta. En primer lugar, como dijimos, bueno, el desarrollo de la economía en general va a ser relevante para la capacidad del sector bancario de funcionar de buena forma. Dentro de eso va a ser importante el marco institucional, ¿cierto? Hay una larga literatura que dice, mira, marcos institucionales más sólidos, con sistemas judiciales que funcionan, leyes claras, marcos regulatorios firmes, van a ayudar a que el sector bancario funcione mejor. La estabilidad macro es obviamente una condición necesaria. Baja inflación, equilibrio fiscal, van a ser condiciones que van a permitir o facilitar de manera muy importante el desarrollo del sector bancario. La capacidad de ahorro de la economía. Obviamente el sector bancario en principio podría financiar con ahorro externo, pero si la economía tiene capacidad de ahorro doméstico, obviamente eso lo hace menos vulnerable a perturbaciones externas y va a facilitar el fondo este proceso de intermediación. A nivel ya quizás como más de la organización industrial del mercado, obviamente como cualquier mercado la competencia es importante. Un mercado con pocas presiones competitivas, ya sea internas como externas, va a ser probablemente más ineficiente. Y por tanto va a ser importante que haya competencia en la banca. Y por último, la inclusión va a ser relevante. O sea, el hecho de que tanto estas ganancias de bienestar como estas ganancias de eficiencia asociadas al sector bancario van a ser más grandes en la medida que haya más segmentos de la población que estén cubiertos. Si hay mucha gente que está fuera del sector bancario, muchas firmas que están no bancarizadas, obviamente las potenciales ganancias van a ser más acotadas. Entonces, irme rápidamente ahora. No sé. Perdón. El sector bancario no solo es una cosa benéfica, sino que tiene un potencial rol de riesgo, ¿cierto? Tiene una contraparte que puede ser que está asociado a riesgos. Me supera un poco. Ahí sí. Ya. El sector bancario puede ser una fuente de inestabilidad y tenemos muchas experiencias en el mundo, en el fondo, que nos dicen, sí, efectivamente, el sector bancario tiene fragilidades y esas fragilidades llevadas al límite desencadenan en crisis bancarias. Y sabemos de la experiencia del mundo, múltiples episodios históricos, quizás partiendo por la Gran Depresión, como el episodio como el siglo pasado, que provocó ramificaciones muy duraderas en la macro, es una fuente potencial de perturbaciones muy severas en la economía. Y por tanto eso hace que garantizar la estabilidad del sector bancario, permitiéndole cumplir sus funciones benéficas, pero al mismo tiempo asegurando que se mitiguen estos riesgos, es una función muy importante para la política pública. Y para eso los mecanismos regulatorios y monitoreo van a ser claves. No voy a hablar mucho de esto, hay una larga literatura teórica de por qué en el fondo el sector bancario puede estar sujeto a fragilidad. Esto se origina de nuevo, parte muy importante con lo que fue la Gran Depresión. Y uno puede quizás agrupar estas teorías en dos grandes familias. Una familia todas las teorías se fundan de alguna manera en la estructura activos y pasivos, ¿cierto?, del sector bancario. Activos relativamente líquidos, pasivos muy líquidos asociados a los depósitos. Y cómo eso puede ser frágil ya sea frente a shocks externos, shocks de crédito, shocks del sector real, shocks de política monetaria, distintas cosas que pueden afectar la liquidez y la capacidad de los bancos de responder a sus depositantes, o bien en la teoría de Diamond y Dybvig, simplemente hay equilibrios que son racionales, donde esta fragilidad inherente lleva a la quiebra del sector bancario o en torno a corridas bancarias, aún en ausencia de perturbaciones externas. Por ambas tipos de teorías van a decir, mira, en verdad hay
fragilidad inherente a la banca, a la manera en que opera la banca, que hay que hacerse cargo y que por tanto puede explicar por qué hemos tenido episodios de crisis de manera relevante en el tiempo. Hay una larga evidencia tanto de la abundancia como de los efectos de las crisis bancarias. Este gráfico muestra cómo las crisis bancarias típicamente se han visto acompañadas también de otro tipo de crisis, o sea, problema del sector bancario, no, de nuevo, el sector bancario no opera en abstracto, es un nudo central de la economía y por tanto si hay problemas ahí, eso va a desencadenar con problemas en otras partes, puede estar asociado o ya sea desencadenado o provocar una crisis cambiaria, típicamente va a provocar también problemas fiscales porque va a estar asociado a rescates fiscales eventualmente. Y lo que vemos acá es bueno, que había una gran cantidad desde el año 76, esto es un paper de Levin y Valencia que hace un survey de crisis bancarias y financieras en el mundo y lo que vemos, bueno, una gran cantidad de episodios de crisis bancaria, muchas veces acompañados de crisis cambiarias y también fiscales. ¿Por qué no importan las crisis bancarias? Y, bueno, son recesiones como otras. Bueno, sí, son recesiones como otras, pero son recesiones más severas que otras. O sea, son las crisis bancarias por su propia naturaleza, de nuevo, por la centralidad que tiene la intermediación en la economía y las consecuencias que tiene unos problemas con la banca en términos de la capacidad de pago de las firmas, su capacidad de subsistencia, su capacidad de inversión, tiene efectos muy, muy profundos. Y lo que vemos acá, al fondo, es que estos efectos son bastante importantes. O sea, son efectos grandes en magnitud, o sea, son caídas del PIB en torno a respecto a como el PIB, como caídas muy significativas de PIB, 30%, 25%, 40%, y que además son muy perdurables. Vemos acá en el fondo que otra característica no solo son crisis costosas en términos de provocar efectos grandes en producto, en empleo, en precios de activos, sino que además van a ser crisis que son muy duraderas. O sea, acá vemos acá en el fondo todos estos efectos muy grandes en acciones, en precios de viviendas, en desempleo, PIB per cápita, son efectos que duran bastante tiempo. Por ejemplo, vemos un efecto en mercado laboral que dura casi 5 años. O sea, por tanto, una crisis bancaria es una crisis costosa no solo para los bancos, sino que para la economía y para el bienestar de las personas. Y por tanto, bueno, hemos aprendido, en el mundo moderno ha aprendido en el fondo que los costos de las crisis bancarias son muy altos y que los pagan las personas. Y por tanto, tenemos que buscar mecanismos para evitar o mitigar la probabilidad de que ocurran estos episodios. Justamente dado estos riesgos, el sector bancario enfrenta mecanismos regulatorios estrictos. O sea, no es el sector bancario el mercado de las papas y por tanto enfrenta regulaciones distintas. Regulaciones que son más estrictas justamente por tu naturaleza más central y las consecuencias que puede tener un episodio de estrés. Y justamente lo que buscan estos mecanismos regulatorios es evitar estos episodios, en la medida de lo posible evitar estos episodios, y si es que llegan a ocurrir, generar mecanismos de mitigación para atenuar sus efectos. Que es justamente lo que van a hablar después en detalle, va a hablar Mauricio en el capítulo 3, cuando hablemos un poco de la experiencia reciente en el caso de Chile. Este marco regulatorio también enfrenta desafíos. Por un lado, uno no quiere regular en exceso, uno no quiere, en el fondo, asegurar la estabilidad a todo costo y que los bancos no hagan nada. Uno quiere, en el fondo, garantizar que ejerzan sus funciones, acotando los riesgos asociados a esas funciones, pero no ilimitadamente. No queremos que los bancos no hagan nada, queremos que los bancos hagan cosas, pero que los riesgos asociados a esas cosas sean relativamente acotados. Y también la regulación tiene que hacerse cargo, que obviamente acá hay otros intermediarios financieros y por tanto lo que haga con la regulación en la banca afecta a los incentivos de los otros intermediarios y por tanto apretar la banca probablemente implica que los fondos se van a ir a otros intermediarios que quizás también los regulados y por tanto ese juego también va a ser parte de lo que tiene que hacer la regulación. Todas estas fragilidades como inherentes a la banca llevan a que en el mundo se genere como una red de seguridad, una safety net, ¿cierto? Que se asocia a soluciones quizás conceptuales a todas estas fragilidades que vienen de estos modelos más teóricos, en el fondo, como los seguros de depósito, prestamistas de última instancia o garantías fiscales que ya sean explícitas o implícitas, que de alguna forma pueden evitar o pueden limitar la ocurrencia de estas crisis, pero que por otra parte también generan incentivos perversos. Todas estas cosas, todos estos mecanismos como de la red de seguridad, quizás eliminan algún tipo de riesgo, pero generan otro riesgo porque pueden generar riesgo moral, ¿cierto? Ya voy. Por eso justamente lo que hace la regulación bancaria, si uno lo piensa conceptualmente, es
complementar esta red de seguridad, los seguros de depósito, complementar el rol de prestamista de última instancia, pero aborda los temas de riesgo moral que de alguna forma esa red de seguridad genera, ¿cierto? El hecho de estar cubierto puede generar incentivo a depositantes y a bancos a tomar más riesgo. Y en espíritu de Basilea 2 y 3, esta regulación bancaria la podemos resumir en 3 pilares: regulación prudencial, supervisión y disciplina de mercado. Y, por ejemplo, ahí es el rol que juegan instrumentos como la exigencia de mínimos de capital y requerimientos de encaje, que de alguna manera, por un lado, protegen a los bancos y, por otro lado, les aumentan los costos patrimoniales de enfrentar crisis. O sea, y, por tanto, ahí se hace cargo un poco el tema de riesgo moral. Les pone plata, tienen que poner parte de su plata al fondo para cubrirse. Obviamente, otra lección de la regulación es que, obviamente, en un mundo de evolución tecnológica, es que esto tiene que estar en constante evolución. Tanto por los episodios que han ocurrido, por la crisis financiera del año 2008, llegó a toda una nueva familia de regulación macroprudencial, que es lo que se va a discutir en el capítulo 4, pero eso es un reflejo, en el fondo, de que la regulación bancaria está en constante evolución, ya sea porque aprendemos cosas nuevas, como porque también los entornos van cambiando. Hay nuevas tecnologías, hay nuevos intermediarios, y de alguna forma hay que hacerse cargo de eso. Y ya para ir concluyendo, bueno, ¿por qué el fondo del sistema bancario importa para los bancos centrales? Obviamente para esta audiencia eso es como bastante evidente. Hay una relación obvia del fondo de que somos un banco central y por tanto los bancos centrales es un banco el banco. Y por tanto nace de la banca, nace con la lógica de alguna forma colaborar al funcionamiento de la banca y hay una como relación natural. El Banco Central tiene como objetivo, obviamente, la estabilidad financiera y, por tanto, eso implica la estabilidad del sector bancario. Y ahí, de nuevo, uno de sus objetivos fundamentales va a estar asociado a que este sector bancario opere de manera estable y se mantenga la cadena de pagos. En segundo lugar, otra consideración directa es la transmisión de la política monetaria ocurre a través del sector bancario, ¿cierto? El manejo de tasas de interés, la tasa de interés interbancaria, todo el mecanismo de transmisión principal de la política monetaria ocurre a través de cambios en la manera en que el sector bancario va a transmitir esto y termina afectando la demanda agregada. Por tanto, existe como un matrimonio natural y muy obvio entre los bancos centrales y la manera en que el sector bancario opera. Y hay como una dualidad, ¿cierto? Por un lado, un sector financiero estable y desarrollado va a ayudar al objetivo de estabilidad de precios, va a ser una condición para tener estabilidad de precios, va a ser una condición necesaria para poder hacer política monetaria. Y por otro lado, la estabilidad de precios y una política monetaria eficiente y estabilidad macro va a ser una manera en que el sector financiero se desarrolla. Entonces hay como una cosa potencialmente virtuosa, bueno, y si no se tiene viciosa. Ambas cosas se pueden retroalimentar de manera virtuosa o se pueden perjudicar de manera dañina si es que no se logra. Y ya para ir, última cosa, bueno, además de estas funciones que son quizás las principales, existe otra relación entre la banca y los bancos centrales. Obviamente, no solo la banca importa para los mecanismos de transmisión de manera directa, en el sentido que el traspaso de tasas termina siendo como un canal fundamental de la política monetaria, sino que la banca también va a determinar cómo la economía responde a shocks. Como dijimos anteriormente, el sector financiero potencialmente es un amortiguador y, por tanto, si el sector financiero efectivamente amortigua el efecto de los shocks, eso quizás va a aliviar la labor de la política monetaria. Un sector bancario que entrega liquidez, que permite que los bancos, el fondo frente a shocks, que las firmas frente a shocks no destruyan mucho empleo, que el fondo que acota los efectos macro, va a facilitar la labor del Banco Central. Y por tanto, saber exactamente cómo el sector bancario atenúa o no atenúa los shocks va a ser un insumo muy importante para la toma de decisiones en política monetaria. Y por último, ya que son una cosa más de largo plazo, volviendo quizá al punto inicial de la presentación, bueno, dijimos, el sector bancario importa para el crecimiento, importa para el ingreso a largo plazo, como un driver del crecimiento a largo plazo. Uno de los parámetros estructurales de la política monetaria es el crecimiento tendencial y, por tanto, la manera en que el sector bancario opere va a afectar ese crecimiento tendencial y a través de eso y también por otros mecanismos va a afectar la tasa de interés neutral. Y, por tanto, también por ese lado, el sector bancario va a ser un factor clave para la evolución de la evaluación de la política monetaria. Así, eso es todo. Muchas gracias.